Dosis, dosis, dosis. Bienvenidos sean a Dosis. Hoy vamos a hablar sobre la gracia. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de aprender en pequeñas dosis de ella. Gracias porque sabemos que hoy hablarás a nuestras vidas, porque lo que hoy aprendamos lo vamos a poner en práctica en nuestra vida, Señor, para ser transformados por medio de tu palabra, para ser transformados por medio, Señor, de tu enseñanza. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Como te digo, hoy en Dosis vamos a hablar sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es aquello que recibimos sin merecer. Tiene que haber alguien dispuesto a darnos algo sin merecerlo, y eso es gracia. Para sentar las bases de lo que hoy vamos a hablar, te voy a invitar a que busques Hebreos 4 del 15 al 16 en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 4 del 15 al 16 en la Nueva Traducción Viviente dice: Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. El sumo sacerdote para nosotros es Jesús, y Jesús dice que fue probado en todas las cosas que nosotros enfrentamos a diario. La única diferencia es que él no pecó. Nosotros sí hemos pecado y seguimos pecando. Nadie es perfecto, dice Romanos. Todos somos pecadores. Nosotros debemos de aprender que cuando cometemos un error, tenemos la gracia del Señor. Pero debe de ser un error, no debe ser un deporte el querer ir a cometer pecado. Debemos de comprender y entender que la gracia de Dios supera cualquier límite y cualquier conocimiento que nosotros tengamos, cualquier razonamiento que nosotros tengamos. Una gran lección de eso la recibí en estos días. Una persona que ha estado bastante alejada de Dios desde hace muchísimo tiempo recibió misericordia de parte de Dios y gracia de parte de Dios. Y cuando lo comentábamos aquí con mi esposa, yo le decía, ¿cómo es la gracia de Dios? Que a pesar de que esta persona esté tan lejos de Él, a pesar de que no esté pensando en Dios, Dios le muestra su gracia para darle esa esperanza de arrepentimiento y que pueda acercarse, como dice su palabra. Yo no sé cuál es la situación que tú estás enfrentando hoy en día. Tal vez tú estás cansado de pecar, pero sobre todo estás cansado de estar fallando. Tal vez tú, cuando quieres orar, comienzas a tener ese debate: es que ¿para qué voy a orar si siempre fallo? Si siempre termino fracasando en mi santidad. Tal vez tú ya no te calificas adecuadamente. Yo no sé si alguna vez, cuando tú estuviste estudiando o has estado estudiando, algún maestro te ha dicho, ¿por qué no le pone usted calificación a su examen o a su investigación o a su trabajo? No sé si te ha pasado. Una vez tuve una charla con un catedrático de la universidad y cuando yo llegué con mi investigación, él me dijo lo siguiente: si usted tuviera que calificarse, ¿qué calificación se pondría? Y me quedé pensando y genuinamente le dije, yo pondría un 6 a mi calificación. Y él me dijo, ese es el problema que tiene cada uno de ustedes, que se exige demasiado. Déjenme evaluarlo y yo le voy a decir cuál es la calificación. Y saqué un 9, 3 puntos más arriba. Y este licenciado me decía, ¿se da cuenta? A veces ustedes complican las cosas y por eso a la hora del examen fracasan. Cuando ustedes deben de poner en práctica lo que han aprendido y confiar en que están haciendo lo requerido. Sabes, la vida cristiana no es tan diferente a esa charla que yo tuve con este catedrático o licenciado. Muchas veces nosotros como cristianos nos exigimos demasiado. Pensamos que debemos de ser perfectos en todo momento. Pensamos que las personas deben de ver en nosotros perfección en cada instante. Es más, hasta en nuestra respiración deben de ver perfección. Ni siquiera en este podcast hay perfección. A veces tengo que editar muchísimo porque me equivoco, porque la tonalidad de la voz no es la misma, porque tengo la interrupción de algún ruido, de algún ladrido de mi perro. Desafortunadamente los legalistas y los religiosos han hecho creer a las personas que confiar en Dios es ser perfecto. Tú vas a ser probado en todo y posiblemente vas a equivocarte, vas a tomar malas decisiones a lo largo de tu vida. Pero algo que debes de tener bien en cuenta es que Dios va a usar su gracia para perdonarte. Que no hay pecado que te aleje tanto de Dios como para que tú no puedas volver a Él. Que no importa lo que hayas hecho, y escúchamelo bien,
No importa lo que hayas hecho, por más oscuro que veas lo que has hecho, si en ti existe arrepentimiento, no tengas miedo. No dejes que el enemigo te convenza de que no hay perdón. Todo lo contrario, el Señor Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados y Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote para que nosotros confiadamente nos acerquemos al trono de la gracia de Dios, para que Dios nos pueda perdonar, redimir por medio de su gracia. Esa gracia tan maravillosa, cuando más la necesitamos, siempre está presente. Pero también existe el otro lado de la moneda. Como te lo dije al principio, no se trata de hacer un deporte del pecado. Observa lo que dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, siempre en la Nueva Traducción Viviente. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos de vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. La gracia de Dios está para que nosotros podamos ser perdonados, pero eso no implica que nosotros vamos a estar haciendo lo que se nos dé la gana. Mira lo que dice este pasaje. Debemos de vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. ¿Estás siendo sabio en los lugares que frecuentas? ¿Estás siendo sabio con los amigos que te mantienes? ¿Estás siendo sabio con las decisiones que estás tomando? ¿Has sido justo con las demás personas? ¿Eres justo con tu familia? ¿Eres justo con aquellos que se te acercan, con aquellos que son tus amigos? Y por sobre todo, ¿tienes devoción a Dios? Porque si tú tienes devoción a Dios, tus pensamientos siempre van a estar enfocados en Él. Cuando tú desees pecar, te vas a dar cuenta que has sido perdonado por la gracia, pero que no debes de abusar de la misma. Yo no estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de libertad, de no caer nuevamente en las garras de la ley, como lo estipula Pablo. Ya no vivimos por ley, sino por gracia. Pero eso no quiere decir que nosotros abusemos de esa gracia, la gracia inmerecida, la cual recibimos, como te lo vuelvo a decir, porque Jesús vino a morir en una cruz por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos acceso al trono de la gracia de Dios. Como cristianos, debemos de recordar que cuando fallemos, podemos hacer uso de la gracia de Dios. Pero eso no quiere decir que seamos aprobados si nosotros pecamos con conciencia. ¿Qué es pecar con conciencia? Vuelvo a poner el ejemplo de la pareja de novios. Cuando tú vas a la casa de tu novia o la llevas a tu casa sabiendo que no hay nadie ahí, seguro vas a terminar cometiendo un pecado. Eso es pecar con conciencia. Pero cuando tú cometes un error, es cuando tú haces una falta sin haberlo pensado. Por ejemplo, haberte enojado con alguien y haber llegado a los golpes a causa de que no pensaste adecuadamente. Para eso existe la gracia. No quiere decir que tú salgas de tu casa, agarres tu carro y vayas a la casa de un vecino, a la casa de una persona, parquees tu carro, toques la puerta y lo empieces a agarrar a golpes. Eso es pecado. Por eso te digo, no somos perfectos. Posiblemente tú te encuentres en una situación en la que definitivamente vas a fallar, pero no fuiste a buscar esa situación de inicio, sino que inconscientemente llegaste a ese lugar. Eso es tener un error. No hagamos de la gracia la luz verde que necesitamos para pecar todos los días. Pongamos en práctica lo que dice el libro de Tito. Se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Analiza hoy qué placeres hay en tu vida. Porque hay placeres buenos y hay placeres que solo te contaminan. La esperanza es que tú comienzas a trabajar en esos placeres que te contaminan, en aquellas cosas que tú sabes que no están bien y que no han agradado a Dios. Comienzas a tomar el control de ellas. Y que, pues si en algún momento fallas, sabes que está el trono de la gracia de Dios, que tenemos un sumo sacerdote y que Dios por medio de su gracia y su misericordia nos va a perdonar. Pero no nos debemos de quedar ahí, sino que debemos de vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Espero que lo que hoy has aprendido te haga vivir de una manera diferente, que te haga ser un poco más sabio, que te permita vivir con justicia, pero sobre todo con devoción a Dios. La vida cristiana no es aburrida, nosotros la hacemos aburrida. La vida cristiana es una vida que te da libertad, que cuando vas a acostarte en las noches para dormir, no existe un cargo de conciencia de que hiciste algo malo, sino todo lo contrario, de que has agradado a Dios por medio de tu vida. Ese es el fin que debemos de alcanzar. Y si en ese momento, cuando estás a punto de dormir, te das cuenta que hubo un fallo en tu vida, pues toma unos minutos para orar y pedirle al Señor que perdone tus pecados, porque recuerda que siempre contamos con la gracia de Dios. No debemos de abusar de la misma. Debemos de tratar de vivir una vida cristiana de acuerdo a las Escrituras. No de acuerdo a lo que dice un pastor, no de acuerdo a lo que dice algún líder en la iglesia, sino de acuerdo a la Escritura. Por eso habla de la santidad. En otro podcast vamos a hablar sobre la santidad, sobre lo que verdaderamente es santidad.
Pero hoy quiero que te quedes con este pensamiento. La gracia nos abre las puertas para que nosotros nos podamos acercar al trono del Señor y recibir ese perdón que hemos estado buscando. Pero la misma no debe de ser la carta blanca que nosotros necesitamos para estar cometiendo pecado, sino todo lo contrario. La gracia se debe de usar porque tarde o temprano tú, yo o cualquiera que esté oyendo este podcast va a cometer un error. Y cuando lo haga, no va a dejar que el enemigo lo convenza de no acercarse a Dios, sino todo lo contrario. Va a reconocer que la gracia que recibimos cuando Jesús murió por nosotros en la cruz nos permite acercarnos a Él. Así que te voy a invitar a que me acompañes, a que hagamos una pequeña oración. Señor, te damos gracias, antes que nada, por haber mandado a tu Hijo a morir por nosotros en una cruz, para que nuestros pecados fueran perdonados. Te damos gracias, porque eso nos dio la gracia tuya, porque eso nos da la confianza de acercarnos a tu trono, Señor, donde nosotros, si tenemos un arrepentimiento genuino, encontraremos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a vivir una vida conforme lo dice tu palabra en el libro de Tito, con sabiduría, con justicia, pero sobre todo con devoción hacia ti. Gracias, Señor, porque nos permites y nos has permitido aprender en una pequeña dosis de tu palabra. Ahora, danos la fuerza y el valor para ponerla en práctica. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Espero que esta dosis haya sido de bendición para tu vida y si es así, compártela en tus redes sociales, suscríbete a los diferentes canales en donde la publicamos y recuerda, todos los domingos a partir de las 2:30 nos reunimos en la sala número 3 de los cines de Tikal Futura. Te esperamos con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.